Hola, mi nombre es Alberto Villanueva y en este tiempo queremos compartir un estudio bíblico que esperamos que sea de bendición para tu vida. Queremos decirte que nos gusta mucho poder comunicarnos a través de este medio con vos y esperamos conocerte en muy poco tiempo. Que el Señor te bendiga y te dejamos con el estudio. Vamos a terminar el libro de hoy del Evangelio de Juan. Nosotros vimos la semana pasada algunos versículos del capítulo 20 y yo quería terminar con el 21. El 21 es casi algo muy maravilloso donde nos encontramos la pesca milagrosa, pero yo quería hacer énfasis en lo que muchos llaman la restitución de Pedro, ¿no? Como Pedro es restituido. Y yo llamaba a esta reflexión de esta noche un poco, ¿y a ti qué? ¿Sí? Siempre me quedó esa pregunta a mí, ¿y a ti qué? Como diciendo casi, ¿y a vos qué te importa? ¿No? Y yo pensaba, ¿no? Recuerden esto, Pedro fue uno de los primeros que llega a la tumba vacía, ya es el que negó a Jesús, era el impulsivo, era el que llevaba adelante, era que cuando dijo, bueno, traigan, dijo, vamos a pescar, cuando vino de pescar, se dio cuenta que era el Señor y se tiró al agua, cuando Jesús pidió, che, traigan pescado para comer, él subió, corrió, fue y buscó los pescados, era un tipo impulsivo, y tiene ahí en los últimos versículos del capítulo 21, tiene una charla personal con Jesús, una charla casi íntima, de reflexión íntima, ¿no? Ustedes ya muchas veces han escuchado estas referencias a me amas y me quieres, ¿no? Hay muchos mensajes. Yo quería ir un poquito más en otro camino. Cuando nosotros leemos el versículo 15, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Primer detalle. Recordemos que cuando Jesús le dice a Pedro, sí, mirá, el diablo pidió por ti en los otros evangelios. Sí. Pedro se defiende. Dice que no iba a pasar eso jamás. Que él nunca lo iba a hacer. Si ustedes leen en Lucas 22, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Este Pedro, que era capaz de decir esto, es el que después lo niega. Sí, lo negó 3 veces. Y Jesús le hace una pregunta para mí de reflexión. ¿Realmente me amás más que a estos? ¿Te acordás lo que dijiste hace 5 minutos? Y hace un par de días atrás lo dijiste. Que iba a ir conmigo a la cárcel y hasta la muerte. En la cárcel no estuviste. En la cruz no estuviste. ¿Todavía seguís pensando, decía un comentarista muy interesante, todavía seguís pensando que vos me amás más que a esto? ¿Que vos sos capaz de ser superior a otros? Y Pedro contesta con una frase, Señor, tú sabes que te quiero. Vos sabés que te quiero. Las traducciones nuestras tenemos un problema. Está hablando, la palabra que se utiliza es filo y ágape. Ágape es para amor y filo es para amor también. Está bien traducir querer, pero no lo interpretemos como una palabra negativa o de poco amor, sino habla del cariño fraternal, de familia. Y ahí Jesús
lo quiere llamar a la reflexión. ¿Te acuerdas todo lo que vos eras, todo lo que decías? ¿Cómo gritabas? ¿Me amás en serio? Ahora que hiciste todo lo que yo te dije que ibas a hacer, mal. ¿Estás seguro que me amás más que los otros? Y Pedro le contestó, y Jesús le da una misión y le dice, apacienta a mis corderos. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez se le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Es un diálogo muy interesante para mí, porque es un diálogo de reflexión, donde Jesús está buscando que Pedro reflexione de los actos que hizo, reflexione de los hechos, pero al mismo tiempo le está dando la posibilidad de hacer una tarea. Le está diciendo, ocupate de otro. Dejá de pensar en vos, dejá de pensar en tu situación, dejá de pensar en lo mal que estás vos y pensá en cuidar al otro. La vida cristiana, cuando el Señor nos restituye, nos hace este tipo de reflexión, nos lleva a reflexionar realmente qué pasa en nuestra vida, no es para que quedemos pensando en nosotros, sino que pensemos en el otro. 3 veces le preguntó, 3 respuestas hubo. Mismo mandato, cuidá, apacientá a mis corderos. Dejá de pensar en vos. Pensá en el otro. Dejá de pensar de lo que hiciste mal. Dejá de pensar en las posibilidades que tenías. Dejá de pensar en lo que hubieras logrado. Pensá en los otros. Primer mandato. Después de la restitución, le di una tarea. Cuidá a otro. Es el mismo mandato que nos da a nosotros. No pudimos haber mandado macana, nos pudimos haber equivocado. Podemos haber elegido otra cosa. Muy bien. Si me seguís amando, cuida a otro. Después de esto viene la parte más larga del discurso de Jesús, donde también le da una misión y le dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven, tú te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Segundo punto que dice en el pasaje, en esta charla íntima que tiene con su discípulo, donde lo está haciendo reflexionar, lo está restituyendo, le está dando un objetivo, pero también le está diciendo una realidad que va a pasar. Vas a dejar de mandar vos, vas a dejar de elegir vos, ya ahora vas a tener que hacer lo que quieren otros, vas a tener que, aunque tengas un deseo personal, lo vas a tener que dejar de lado por el bien de otro. Y hablaba de la muerte, pero también hablaba del resto de su vida. Iba a tener que aprender a obedecer, a seguirlo, sin importar qué. Yo hoy estaba en la resonancia, le contaba a Marisa. Nunca me metieron en el tubito a mí. Siempre me hicieron esa resonancia media grande, ¿no? Y hoy me metieron en el tubito. En un tubito y se ve que el médico ya me vio medio mal, me puso un coso en la cara. Vamos a hacer una cosa en cara, ¿no? Entonces me dijo, quédese quietito. Y me tuvo 40 minutos. A los 32 minutos, porque me dijo que faltaban 8. No es porque fui contando los minutos, no es que agarré los deditos y fui 1, 2, 3, 4, 5, 6 contando. No, un poquito sí, un poquito no. Entonces me dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí, le digo, no me quedaba otro, estaba dentro de un tubito.
en la resonancia casi atadito. Respirá más suave y no trague saliva, está saliendo todo mal. ¿No? Fue muy sutil. ¿No? Y yo pensaba en ese momento, digo, qué feo no poder hacer lo que uno quiere. Qué feo es tener que acomodarse a lo que quiere otro. Ahora, Jesús le está diciendo eso a Pedro. Apacentar mis corderos. Obedece. Acostúmbrate a que ya tus deseos personales están en segundo lugar. Ahora están los deseos míos en primer lugar. Y interesante pensar, ¿no? Uno dice, bueno, esa charla íntima, imagínense, cuando uno va, esto fue cerca del mar de Galilea, el lago, hoy, sí, caminando en el medio de las montañas, en el medio de ese lago, con una, en soledad con el Señor, uno dice, bueno, Pedro está centrado en la gloria de Dios, el tipo está recibiendo una tarea, lo están restituyendo, va a salir de ahí y va a empezar a cantar cánticos y va a obedecer, y Pedro se da vuelta. Y al volverse, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Y al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Quiero que piensen, en la intimidad absoluta estaba Pedro, estaba en el mejor momento, ya se le estaba perdonando su macana, lo estaban restituyendo, le estaban dando una tarea, le estaban diciendo un propósito, hasta le estaban diciendo cómo iba a ser su muerte, tanto que nos preocupa a nosotros saber el futuro. En ese momento de gloria donde tenía todo, el objetivo es el único relato que tenemos que le habla personalmente a uno de sus discípulos, que uno diría, bueno, terminó, este se tuvo que haber caído, saltado, gritado. Pedro tiene la actitud que muchas veces tenemos nosotros. ¿Y este qué? Miramos al otro. O sea, Pedro, le estaban diciendo, centrate en las otras personas, serví a la otra persona. Y Pedro estaba preocupado por el cargo, preocupado por la función, preocupado por la institución. ¿Y a este qué le va a pasar? Jesús no responde proféticamente y nos responde como diciendo, va a pasar esto, sino le responde hasta irónicamente, ¿y a vos qué te importa? Hacé lo que te pedí. Pero ¿y este? Vos hacés lo que yo te pedí. ¿Qué fue lo que te pedí? Seguime. ¿Cuántas veces estamos más mirando lo que hace el otro que lo que el Señor quiere para nuestra vida? ¿Cuántas veces estamos pensando más? Mirá lo que le pasa al otro, mirá lo que tiene el otro, mirá lo que vive el otro, mirá que al otro, que lo que Dios nos pide a nosotros. No podemos seguir a Cristo mirando a los demás. No podemos ser restituidos por las macanas, por las heridas que tenemos, mirando a los demás. Solamente podemos ser restituidos, sanados, fortalecidos, siguiendo a Cristo. Nosotros teníamos una costumbre en los trabajos seculares, ¿no? Que cuando yo tenía un compañero y nos daban 2 órdenes, ¿no? Mirábamos a quién le tocaba nos daban órdenes, a quién le tocaba la orden más
más suavecita, ¿no? Decíamos, ese es el que quiere el jefe, ¿no? Entonces nos dedicábamos nosotros a tratar de que quedara mal parado para que mi jefe lo retara, qué sé yo, cosa que hemos hecho, ¿no? A nosotros nos mandaba a juntar cosas, carrito con la mano, y al otro lo mandaba con el camioncito que teníamos para juntar el carrito. Entonces iba uno y le desinflaba las gomas. ¿Para qué? ¿Para qué? No solo hicimos a mano, mirá todo lo que trajimos a mano, ¿no? Para quedar bien. ¿Sí? Y siempre estábamos mirando, en los trabajos seculares se mira al otro. A veces en la familia empezamos a mirar al otro. Mira, a veces en la iglesia empezamos a mirar al otro. Y es cuando perdemos el objetivo, porque el objetivo que tiene Cristo para nuestra vida es de restitución, de sanación, de darnos un propósito. Pero espera la obediencia y que lo sigamos fielmente. Si vos y yo pasamos mirando lo que hace el otro, dejamos de hacer el propósito de Dios para nuestra vida. Y no nos podemos excusar. No podemos decir, yo no fui. Porque fuiste. Porque no hiciste lo que Dios te pidió. Y para seguir a Cristo, a veces hay que hacer lo que uno no quiere. Y estar donde uno no quiere. Y obedecer. Dios quiere restituirnos, quiere sanarnos, quiere darnos palabra de aliento, pero también nos quiere dar mandato. Deja de mirar al otro. Dejemos de ver lo que hacen los demás. Miremos solamente a Cristo. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque hubo personas que te miraban a ti, por eso hoy podemos estar escuchando tu palabra. Guíanos, bendícenos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos que esta reflexión y esta parte que estudiamos de la palabra de Dios te haya bendecido y que sea de bendición para tu vida. Esperamos que Dios te pueda fortalecer y dar aliento en este tiempo. Y si tenés alguna duda o querés compartir algo o sentís la necesidad que estemos orando por vos, lo podés hacer debajo de la descripción, ¿sí? Déjanos tu comentario. Nosotros en la semana subimos videos de diferentes estudios bíblicos, pero también queremos orar por vos, queremos conocerte y que puedas compartir con otros este tiempo. Que el Señor te bendiga y bendiga este tiempo.